para santificarnos día a día. Te pedimos, oh Dios, que nos asistas de una manera especial con tu Espíritu para poder entender estas grandes verdades de tu santo ser. Que en la medida en que te conozcamos más, oh Dios, podamos expresar de mejor manera nuestra adoración hacia ti. Todo esto te lo rogamos en Cristo Jesús y para tu gloria, oh Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, como es ya costumbre, se ha planificado dentro de esta liturgia, continuamos en este espacio con el estudio de la confesión de fe, en este momento en lo correspondiente al capítulo 2 de Dios y la Santa Trinidad. Hemos estado analizando ciertos atributos o perfecciones divinas que ahí han sido descritas en este capítulo, los cuales tienen que ver con Dios mismo, con quién es. Pues habíamos hablado que estas perfecciones o atributos no son partes de Dios, sino que son en verdad su esencia, la esencia misma de su ser. Vamos a leer lo que tengan la confesión de fe a la mano. Vamos a leer el capítulo 2, el párrafo 1. Dice lo siguiente: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpos, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad y la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo el pecado y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Vemos ahí se asocian algunos pasajes bíblicos con relación a todo lo que es tocante a esta sección de este párrafo. En la mañana de hoy vamos a considerar unos atributos que podemos incluir dentro de los que son atributos comunicables de Dios. En clases anteriores habíamos hablado acerca de ciertos atributos que son únicamente vistos en Dios, pero hay ciertos atributos que le son comunicados al hombre en el momento de su creación. Ahora, estos atributos divinos se pueden distinguir de una manera razonable a partir de la razón, de la experiencia, puesto que no son partes que podemos sacar y dividir del ser de Dios. Pues como habíamos visto en clases anteriores, Dios es simple, Él no es compuesto de sus atributos, sino que Él es sus atributos. Vemos expresiones como Dios es amor, Dios es eso, se refiere a Dios como con esos atributos, pero como Él, lo que es Él, su esencia. Por tanto, la distinción o la identificación de cada uno de ellos la vemos en la insondable simplicidad de su santo ser. Ahora, en las Sagradas Escrituras se nos dicen tres cosas acerca de la naturaleza de Dios. Primero, que Dios es espíritu. En el griego no articulado y determinado dice, por ser espíritu, dice, no tiene sustancia visible, es incorpóreo. Si Dios tuviera un cuerpo tangible, no sería omnipresente o estaría limitado a cierto lugar. Y ciertas cosas que ya habíamos mencionado en clases anteriores. También se habla de que Dios es luz, lo cual es lo opuesto a las tinieblas. Las tinieblas en la Escritura representan el pecado, el mal, la muerte. Por otro lado, la luz representa la santidad, la bondad y la vida. Que Dios es luz, mis hermanos, significa que es la suma de todas esas excelencias, todo eso puesto a un grado superlativo. También se habla de que Dios es amor.
y es algo sobre lo cual me voy a detener, algo que es tocante a la sección que nos corresponde en este día, con relación a ese segundo capítulo de Dios y la Santa Trinidad. Mis hermanos, no es simplemente que Dios ama, sino que es el amor mismo. El amor no es simplemente uno de esos atributos en su misma naturaleza. Muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos completamente a lo que realmente eso implica, cuáles son las implicaciones del hecho de que Dios es amor. El amor divino es considerado comúnmente como una especie de debilidad afectuosa, una cierta indulgencia cariñosa. Y mis hermanos, esto es reducido a un simple sentimiento efímero copiado de las emociones humanas. Y es natural que nosotros como seres humanos hagamos esa asociación entre lo que es el amor que nosotros experimentamos como seres mortales y el amor que se expresa en el ser de Dios. Sin embargo, mis hermanos, es importante, por eso es importante el tema del estudio. Entonces, la verdad es que en esto, como en todos los demás atributos, nuestras ideas han de ser reguladas de acuerdo con lo que las Sagradas Escrituras nos revelan acerca de ello. Cada atributo que estudiamos acerca de nuestro Dios, todo eso debe ser estrictamente regulado por lo que la misma Escritura nos enseña acerca de ello. Así nos evitamos de pronto, en este caso, el reducir el amor de Dios a un simple sentimiento. Mis hermanos, esta es una urgente necesidad que se hace evidente, no solo por la ignorancia general que prevalece, sino también en el estado tan bajo de espiritualidad que, y es triste decirlo, es característica general de muchos que profesan ser creyentes. Una de las razones, mis hermanos, principales es que nuestros corazones se ocupan muy poco de su maravilloso amor hacia los suyos. Cuanto mejor nosotros conocemos su amor y su carácter, plenitud, bienaventuranza, más fuerte será el impulso de nuestros corazones en amor hacia él. El amor de Dios, mis hermanos, debemos decir. Ahora, ¿qué queremos decir con eso de que es inherente? Que no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo. Decir, aquellos que han sido destinos, recipientes del amor de Dios, no poseen nada en sí mismos que provoquen que Dios se haya movido en amor hacia ellos. No hay nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. El amor que una criatura siente por otra es producido por algo que hay en nosotros. Normalmente ese sentimiento, esa expresión de amor es impulsado por percibimos del otro. Pero el amor de Dios es gratuito, es espontáneo, es inmotivado por algo que esté en nosotros. La única razón de que Dios ame a alguien, mis hermanos, reside única y exclusivamente en su voluntad soberana. De hecho, Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8 nos dice: no por ser nosotros más que todos los pueblos nos ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros sino porque Jehová os amó y dio a hacerlo, él quiso. Dios ha amado a los suyos desde la eternidad y por lo tanto nada que sea de la criatura puede ser la causa de lo que se halla en Dios desde la eternidad. Él ama por sí mismo, dice, según el intento suyo o según el puro afecto de su voluntad. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios no nos amó porque nosotros le amábamos, sino porque nos amó antes de que tuviésemos una sola partícula de amor hacia Él. Si Dios, mis hermanos, nos hubiera amado correspondiendo a nuestro amor, no habría sido espontáneo. Pero porque nos amó cuando no había amor en nosotros, es evidente que nada influyó en su amor. En eso vemos la inherencia.
Si Dios ha de ser adorado y el corazón de sus hijos probado, es importante que tengamos ideas claras acerca de esta verdad preciosa acerca de lo que es el amor. El amor de Dios hacia uno de los suyos no fue movido en absoluto por nada que hubiera en ellos, y eso siempre debe quedar claro. Ahora, y queda una pregunta: ¿qué había en mí que atrajera el corazón de Dios? Y la respuesta es la misma: nada, en lo absoluto. Al contrario, aquí debemos decir que todo lo que repele, todo lo que le haría aborrecer, en este caso el pecado, depravación, corrupción, eso es lo que está en nuestros corazones. De hecho, Pablo hablaba de que en él no habitaba el bien. Algunas características que debemos resaltar del amor de Dios es que el amor de Dios es eterno. Necesariamente ha de ser así. Dios mismo es eterno y Dios es amor. Por tanto, como Él no tuvo principio, tampoco su amor lo tiene. Es cierto que este concepto trasciende el alcance de nuestra mente finita. Sin embargo, no podemos comprender, lo que no podemos nosotros comprender nos lleva también a adorar a ese Dios. Que claro, es el testimonio también de Jeremías, capítulo 31, versículo 3, cuando dice: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Y son palabras hablando del amor de Dios. Qué bendito conocimiento es el saber que el Dios grande, santo, amó a sus hijos antes de que el cielo y la tierra fuesen creados, y que había puesto su corazón en ellos desde la eternidad. Esto es prueba clara de su amor espontáneo, porque Él les amó innumerables siglos antes de que estos objetos de su amor pudieran llegar a ser. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice: en amor, habiéndonos predestinado. Otra cosa que debemos decir acerca del amor de Dios es que el amor de Dios es soberano. Eso también es evidente en sí mismo. Dios es soberano. No está obligado, por esa razón, no está obligado para con nadie, por nada. Dios es su propia ley. Actúa siempre de acuerdo con su propia voluntad. Así pues, si Dios es soberano y es amor, se desprende necesariamente que su amor es soberano, porque Dios es Dios, actúa como le agrada. Por el amor ama a quien quiere. Romanos 9:13: Jacob amé, a Esaú aborrecí. No había más objeto de amor en Jacob que en Esaú. Ambos habían tenido los mismos padres, habían nacido al mismo tiempo, eran gemelos. Como todo, Dios amó a uno, aborreció al otro. ¿Por qué? Porque le agradó hacerlo de esa manera. La soberanía del amor de Dios se desprende necesariamente, mis hermanos, del hecho de que no es influido por nada que haya en la criatura. Ya que el afirmar que la causa de su amor reside en Él mismo es solo otra manera de decir que Él ama a quien quiere. Y supongamos por un momento lo contrario. Supongamos que el amor de Dios es regulado externamente o por algo externo a su voluntad. En tal caso, su amor se regirá por unas reglas y Él estaría bajo una regla de amor, de manera que lejos de ser libre sería gobernado por una ley, ya no sería soberano. Efesios 1:4 al 5 nos dice: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según, ¿qué dice? Según el efecto de su voluntad. Ahora, otra característica de su amor es que su amor es infinito. Todo lo referente a Dios es infinito. Cada uno de sus atributos debemos asociarlos entre sí. Su sustancia llena los cielos y la tierra. Su sabiduría es ilimitada, porque Él conoce el pasado, el presente y futuro. Ahora, su poder es inmenso,
porque no hay nada difícil para Él. Asimismo, su amor no tiene límite. Tiene una profundidad que nadie puede sondear, una altura que nadie puede alcanzar, una longitud y una anchura que está más allá de la medida de nuestro entendimiento. Eso inclusive se nos explica en Efesios 2, capítulo 2, versículo 4. Dice, sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. De hecho, aquí la palabra gran amor o mucho amor, aquí es sinónimo de tal manera, aquí es sinónima o es lo mismo que se utiliza en Juan 3:16, de tal manera, que hablando del gran amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí nos habla de un amor tan sobresaliente que no puede ser calculado. Efesios 3:19 nos dice, ninguna lengua puede expresar fielmente la infinitud del amor de Dios, ninguna mente comprenderá. Excede, mis hermanos, todo conocimiento. Las más vastas ideas de la mente finita que pueden formarse del amor divino están muy por debajo de la verdadera naturaleza de esta maravillosa perfección o atributo. Otro detalle importante del amor de Dios es que es inmutable. Del mismo modo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, tampoco su amor conoce cambio o disminución. El indigno Jacob ofrece un ejemplo poderoso de esta verdad. A Jacob amé, declaró Jehová, y a pesar de toda su incredulidad y soberbia, él nunca dejó de amarle. Juan capítulo 13, versículo 1, se nos da otra hermosa ilustración de aquella misma noche. Uno de los apóstoles diría, muéstranos al Padre. Otro le negaría con juramento, todos iban a ser escandalizados y le abandonarían. Así y todo, Jesucristo responde, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. A pesar de todo lo que vemos que se presenta más adelante con estos hombres que estaban dispuestos a dar la vida por Él. El amor divino no está sujeto a ninguna clase de mudanza o afecto recíproco por parte de la criatura. Romanos, inclusive Romanos 8 de los versículos 35 al 39 habla acerca de que nada puede separarnos del amor de Dios. Nada. Mis hermanos, para poder abarcar otro de estos atributos, me van a quedar algunos detalles pendientes acerca del amor de Dios. Ojalá pudiéramos tener otro espacio para poder detallarlos. Pero vamos a avanzar hacia otro atributo que también nos menciona nuestra confesión de fe, y es acerca de la misericordia. El Salmo 136, versículo 1 dice, alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mis hermanos, ese es uno de los atributos de Dios que nos impulsa a adorarle. El salmista exhorta en más de una ocasión en estos textos a dar gracias a Dios por este atributo de su misericordia. Y es en verdad, eso es lo menos que nosotros podemos hacer después de ser recipientes también de este atributo. Cuando consideramos las características de esta excelencia divina, no podemos dejar de bendecir a Dios. Su misericordia es grande, es mucha, desde el siglo y hasta el siglo. Bien podemos decir inclusive como el salmista, lo haré de mañana tu misericordia. Ahora, es importante hacer una distinción acá con relación al tema de la misericordia y la gracia. ¿Qué es? ¿En qué se distinguen? La misericordia nace también de la misma bondad de Dios. La primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad, su gracia, por la cual da libremente a sus criaturas de su gracia. Por eso ha dado el ser
la vida y todas las cosas. La segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia, la cual denota, mis hermanos, que una pronta inclinación de Dios, ¿para qué? Para aliviar la misericordia de las caídas. Así que la misericordia pone pecado, presupone miseria en la criatura. Aunque no es fácil a primera vista percibir una diferencia real entre la misericordia y la gracia, nos ayudará a considerar algunos ejemplos para poder hacer una distinción más precisa. En cuanto a los ángeles, mis hermanos, porque nunca hay necesidad de ella al no haber pecado ni caído bajo los efectos de la maldición. Así, son objetos de la gracia soberana. En primer lugar, porque los escogió para ser parte de la raza angelical y estar delante, merecedores de, pero Dios de pura gracia les concede en segundo lugar, la consecuencia de su elección, porque Dios los preserva de la apostasía cuando Satanás se revela y se lleva consigo una tercera parte de los ángeles. En tercer lugar, debido a la elevada presencia inmediata de el servirle constantemente en el templo y de recibir cometidos honorables de parte de él. Esto, mis hermanos, representa gracia abundante, no misericordia. Ellos están recibiendo algo que simplemente no merecen, y eso es a través de la gracia. Ahora, al tratar de estudiar la misericordia de Dios, según se nos presentan las Escrituras, necesitamos hacer una distinción triple para trazar bien la palabra de verdad, como también dirían las Escrituras mismas. Primeramente, hay una misericordia que es general de Dios, que se extiende no solo a todos los hombres y creyentes, sino también a la creación misma. El Salmo 145, versículo 9 dice, sus misericordias son sobre todas sus obras. Hechos 17, 25, Él da a todos vida y respiración a todas las cosas. Dios, mis hermanos, tiene compasión de la creación irracional en sus necesidades y la suple con la provisión apropiada. Segundo, hay una misericordia especial que Dios en los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de su pecado. A esto también Dios les da lo que necesitan. Mateo capítulo 5, versículo 45, dice que hace que su sol salga sobre malos y buenos, llueve sobre justos e injustos. Ahora, hay una misericordia soberana que está reservada para los herederos de la salvación y que les es comunicada por el camino del pacto a través del mediador, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Si nos fijamos un poco más en la diferencia entre estas distinciones que existen entre la misericordia que es ejercida de manera general, tanto a buenos y malos, justos e injustos, y esta tercera que es mencionada, que mencionamos que es dirigida directamente a aquellos que son objeto también de la salvación. Notaremos que la misericordia que Dios otorga a los impíos son de naturaleza puramente temporal, es decir, se limita estrictamente a esta vida presente. Esa misericordia que es dada al no creyente, o que el no creyente experimenta, no va más allá de la tumba. Isaías 27, versículo 11 dice, aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Pero en este punto podría inclusive presentarse alguna dificultad, porque ya habíamos dicho que para siempre es su misericordia. Pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta con referencia a este asunto. Dios no puede dejar de ser misericordioso porque esta es una cualidad de su esencia divina. Pero en el ejercicio de su misericordia es regulado
por su voluntad soberana. Y esto ha de ser así porque no hay nada ajeno a sí mismo que le obligue a actuar de una forma u otra. Y eso lo vimos también con cada uno de sus atributos. Si hubiese algo y ese algo sería supremo y Dios dejaría de ser Dios. Es solo la gracia soberana la que determina el ejercicio de la misericordia divina. Dios lo afirma categóricamente en la carta de Pablo a los romanos. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. No es la desdicha de la criatura la causa de la misericordia de Dios, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en él. Si Dios, mis hermanos, fuese influido por la desagradable miseria de los pecadores, los limpiaría y simplemente salvaría a todos. Pero no lo hace así. ¿Y por qué? Simplemente porque no es su agrado, no es parte de su propósito hacerlo. Menos aún pueden ser los méritos de la criatura los que hagan que Él conceda misericordia sobre ella. Porque el hablar de misericordia merecida sería una contradicción. La misericordia no es algo que se merece. Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Entonces, mis hermanos, quiero dejar hasta acá con relación a esta sección de la confesión de fe en cuanto a analizar estos dos atributos. Es importante cómo podemos observar que cada uno de estos atributos tienen relación los unos con los otros. En la medida en que Dios es soberano, cada uno de esos atributos y en la manera en que se expresa hacia la criatura, también son soberanos, es infinito en su ser y es evidente también en cada uno de estos atributos que es expresado hacia nosotros. Entonces, importante lo que mencionábamos al principio. Cuando nosotros nos acercamos a estudiar acerca de Dios y de sus atributos y vemos que estos atributos que son comunicables, que nosotros también los experimentamos y que comunicamos de cierto modo entre nosotros, es importante ceñirnos por lo que las mismas escrituras hablan acerca de esos atributos en el ser mismo de Dios. Porque al momento de nosotros eh, asemejarlo a nuestra propia experiencia, reducimos esos atributos o perfecciones divinas a simples sentimientos, cuando en Dios son excelencias que exceden nuestro entendimiento y que de ninguna manera podríamos nosotros llegar a comprender. Entonces, aquellos rasgos que vemos de Dios, esa misericordia, mis hermanos, es lo que nuestras mentes infinitas alcanzan a ver, pero que en realidad en el ser de Dios es algo que simplemente excede nuestro entendimiento. Bueno, mis hermanos, vamos a orar y si hay espacio para algún aporte, lo tendremos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por tu misericordia, porque es infinita, porque es abundante para con cada uno de nosotros. Te rogamos, oh Dios, que nos perdones porque a veces hemos malentendido tu ser y hemos pecado en ello. Te rogamos que nos permitas entender cada día estas grandes verdades que se expresan en las Sagradas Escrituras acerca de quién eres tú, oh Dios, y que de esta manera podamos acercarnos a ti con reverencia y de la mejor manera. Todo eso en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Un aporte, punta. No, entonces damos por terminada esta sección de la confesión de fe. ¿Ok? Ok.
Por lo menos, acá en ese momento ya estábamos tocando ya los últimos puntos, del 6 al 8. Habla de que Dios es amantísimo, misericordioso, y ya toca ya al final un poco acerca de la justicia, que ya eso será parte de otro tema, teniendo en cuenta que de pronto el tema de lo que es el amor y la misericordia siempre nos lleva bastante tiempo. Pero ya aquí estamos ya tocando ya la última parte de este párrafo, ya que los puntos anteriores ya están dados, pero ya acá ya los últimos puntos. Habla del amor, habla de que Dios es amantísimo y misericordioso. Unos puntos en los que nos estamos centrando en la clase de hoy. Bueno, mis hermanos,